Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de formación desde nuestra estrategia Cognos Community. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente por aquí. Ahí vamos dándole el espacito a las personas que se nos vayan conectando y pues agradecerles su cumplimiento en el horario, 3 en punto. Entonces, bueno, pues nada, como siempre, la invitación está abierta a que conozcan este espacio de formación que finalmente es creado para todos ustedes con el objetivo de optimizar el uso de los recursos. Nuevamente, como siempre, para las personas que no conocen, ahorita en Publiciencia contamos con una nueva estrategia de formación denominada Cognos Community, que el objetivo principal es que los usuarios, ustedes, puedan conocer los beneficios de estas plataformas, puedan entender cómo pueden incluirla en su ciclo formativo, en su ciclo de trabajo. Entonces, esta es la oportunidad para que aprendan el día de hoy. Veremos un recurso muy interesante con una temática búsquedas efectivas a través de Springer y tenemos como siempre la maravillosa fortuna de tener a Andre, que es nuestra experta en investigación. La invitación, como siempre, activen sus micrófonos si tienen algún inconveniente, si tienen dudas. Y si no, pues si lo quieren hacer a través del chat, por allá arribita se encuentran unos simbolitos de mensaje que dice P y R. Allí nos pueden dejar todas sus preguntas sin temor alguno. Esta es una sesión que es creada para ustedes, entonces aprovechen el espacio, apropiense de él, aprendan mucho y sin más preámbulo, entonces le doy paso a André. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias siempre por esa energía que nos contagia para iniciar estos espacios. Agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por estar acá, por acompañarnos tan puntuales como siempre. Y pues hoy efectivamente, como nos menciona Caro, vamos a explorar bastante y tratar de entender muy bien esta nueva plataforma, esta nueva interfaz que tenemos con Springer, porque seguramente ustedes se han encontrado justo con esos cambios que tenemos. Entonces, la idea es que podamos definir efectivamente esas búsquedas, cómo vamos a hacer esa estrategia de búsqueda, pero también que iniciemos con esa familiarización con la plataforma, que como les cuento, ha tenido algunos cambios. Entonces, vamos a iniciar primero entendiendo un poquito sobre Springer, luego vamos a ir y vamos a mirar muy bien entonces esos cambios que ha tenido la plataforma, para luego entonces entrar a través pues como de un proceso que nosotros les traemos para que puedan efectivamente tener unas búsquedas que los lleven a tener resultados mucho más acotados dentro de Springer. Entonces, de nuevo, Caro, muchas gracias y vamos entonces a dar inicio con el espacio. Y por supuesto, también, como nos decía Caro, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues por favor, sí les agradecemos que activen los micrófonos, que nos cuenten a través del chat, para que podamos entrar a resolverlas en cualquier momento de la sesión que ustedes consideren que tengan una duda. Pues entonces la invitación es para que porfa activen inmediatamente el micrófono y podamos resolverlo. Listo. Entonces por acá me voy a permitir compartirles pantalla. Para que podamos entrar ya ahí sí a revisar. Listo, entonces me confirman porfa si ya ven pantalla. Listo, André, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, justamente entonces, ¿qué vamos a abordar hoy? Pues entender muy bien qué es la plataforma Springer. Recuerden que en estos espacios siempre partimos de la premisa de que tenemos personas que ya se han enfrentado a la plataforma, que ya la han utilizado, la han explorado, pero también que tenemos otras personitas, otro grupo de personas que apenas está iniciando la exploración, que apenas está iniciando este proceso de investigación con esta plataforma. Entonces, por eso siempre vamos a partir de que vamos a abordarle inicialmente los conceptos básicos, a explorar de forma también muy básica la plataforma y con otras sesiones que tengamos, pues seguramente ya iremos profundizando mucho más al detalle. Entonces, por eso vamos a acotar muy bien qué es esto de Springer, para qué nos va a servir, cuáles son esas funcionalidades que tiene la plataforma y acá justamente por el tema de la sesión enfocarnos en la búsqueda de documentos y revistas que nos puedan servir y nos puedan aportar
aportar a ese trabajo que nosotros estemos llevando, ya sea de investigación o dentro de nuestro proceso de educación con algunos estudiantes o los mismos estudiantes que requieran justamente sentar esas bases de conocimiento que les han impartido dentro de sus aulas de clase a través de la consulta en libros o también mantenerse actualizados en la consulta de información de revistas. Entonces, desde allí es importante que ustedes sepan muy bien cómo hacer esa búsqueda para poder lograr estos objetivos que les menciono. Por supuesto, entrar a hacer búsquedas en Springer y pues al final si hay alguna pregunta, pero pues la idea, como les contaba, es que las vayamos resolviendo durante la sesión. Entonces, lo primero, cuando decimos qué es Springer y para qué nos sirve, pues entonces acá iniciamos con justamente definir o entender muy bien Springer qué tipo de base de datos es. Entonces, es una base de datos que nos va a ofrecer contenido a texto completo de estas investigaciones que justamente están en las fuentes que vamos a encontrar acá en esta plataforma. Y ya vamos también qué otras cositas nos va a permitir hacer Springer, pero lo que nos vamos a encontrar es un acceso rápido y más con esta nueva interfaz que tenemos a colecciones de revistas en línea, libros electrónicos, trabajos, por ejemplo, de referencia o protocolos, documentos de conferencia, a través de una amplia gama de disciplinas. Ustedes recuerden que Springer es una plataforma que aborda todas las áreas de conocimiento. ¿De qué va a depender también que ustedes tengan acceso o no a cierta información? Pues del tipo de suscripción que tiene cada una de las instituciones a las que ustedes pertenecen. Entonces, por eso, lo primero y muy importante también es que ustedes verifiquen, por favor, cuál es o cómo es el acceso desde cada una de sus instituciones, cómo van a poder acceder a Springer, pero también que tengan la claridad de la suscripción que se tiene. Aún así, pues también recordemos que dentro de Springer vamos a encontrar contenido en Open Access, entonces desde allí también puede que de pronto nuestra institución tenga ciertas colecciones que estén suscritas, pero pues a través también del acceso que tenemos a contenido en Open Access, pues podamos abordar consulta de pronto en otras fuentes o en otras temáticas, perdón, que tal vez no hagan parte de esta suscripción que tenga la institución. Desde Springer nosotros también vamos a poder identificar cómo publicar nuestras investigaciones justamente con Springer Nature. Entonces vamos a ver que la plataforma a través de esta interfaz vamos a encontrar diferentes elementos que nos van a llevar a poder identificar muy bien justamente yo qué debo tener en cuenta al momento de publicar un documento. Si yo ya hice la tarea súper juicioso, identifiqué la revista, me leí los términos de referencia de la revista, identifiqué los tiempos y ya mi manuscrito justamente lo tengo estructurado con base en esos términos de referencia de la revista, pues entonces ya podré a través de esta consulta estar listo para poder someter ese manuscrito a una revista que justamente sea de esta editorial o de las editoriales que tiene Springer y que podamos entonces ya haber publicado nuestros documentos y nuestros procesos, ya resultados, perdón, de investigación en esta plataforma. Por otro lado, entonces también con Springer yo le puedo realizar seguimiento a mis investigaciones. Yo puedo ver el progreso de los artículos que he enviado. Entonces, cuando ustedes no solamente acceden a través de su institución, sino que también se loguean con el correo institucional o de acuerdo pues como a la forma que finalmente se defina, pero acá iniciamos sesión con un usuario y contraseña establecido y este mismo son los datos que nosotros indicamos y relacionamos al momento de mandar o de someter ese manuscrito para publicación, pues entonces yo voy a poder hacer ese rastreo de ese seguimiento, por supuesto, siempre y cuando lo haya sometido a una revista, a una fuente que pues haga parte del grupo de Springer. Por otro lado, yo voy a poder comprobar el rendimiento de mis publicaciones, pues porque también voy a poder ver las métricas asociadas justamente de cara a las citaciones, a las vistas, a las consultas que hagan de las publicaciones que yo tengo. Entonces voy a poder comprobar justamente este rendimiento. Y lo que les contaba ahorita, pues encontrar la revista más idónea, no solo para consultas, sino como les decía, también para publicaciones. Entonces vamos a poder encontrar esa revista más idónea con información científica de la más alta calidad, pues porque finalmente
conocemos y sabemos que el proceso de evaluación de esta editorial pues es bastante riguroso y que finalmente ellos vienen evolucionando cada día más, pues justamente con incorporación de muchas tecnologías para poder entonces hacer una evaluación supremamente juiciosa y acotada. Entonces, esto para dejar claridad de qué es Springer y para qué me sirve. Como el objetivo de la sesión, entonces, es justamente nosotros poder tener la claridad de cómo tener unas búsquedas más efectivas dentro de Springer, entonces vamos a abordar estos dos elementos. Vamos a abordar entonces qué es lo que necesitamos para poder tener unas búsquedas mucho más efectivas dentro de Springer. Entonces, antes de abordar esto, pues nos vamos a ir a la plataforma para que podamos justamente conocer esa nueva interfaz y podamos entonces desde allí establecer qué es lo que nos vamos a encontrar cuando ingresemos. Entonces, esta es la interfaz que nos vamos a encontrar. Miren que acá entonces ya podemos directamente yo encontrar una revista, ¿cierto? Como les decía, uno de los objetivos que tiene Springer es ayudarme a encontrar revistas que me permitan consultar la información más idónea para el objetivo que yo tenga, ya sea un objetivo desde investigación, un objetivo desde educación, pero que finalmente entonces yo pueda adentrarme a encontrar. Por otro lado, es posible entonces lo que les mencionaba hace un momento, si nos interesa someter un manuscrito de investigación a Springer, pues entonces acá justamente ellos nos dan como todas esas herramientas y nos orientan para poder publicar con ellos. Por otro lado, les decía hacerle seguimiento entonces, lo que les mencionaba hace un momento, a la investigación, pero también al proceso de sometimiento de mi manuscrito y por supuesto entonces acceder ya al contenido a texto completo entre artículos, libros, documentos de conferencia, protocolos, que era lo que les mencionaba hace un momento. Acá entonces vamos a encontrar que hay más de 200 millones de descargas mensuales desde todo el contenido que está en Springer. Entonces acá también, digamos que la plataforma o Springer lo que hace es darnos un sustento de por qué si nosotros queremos hacer visible nuestra investigación, queremos que se consulte, que tenga un impacto, pues entonces desde acá tenemos un soporte en temas de cifras de por qué justamente deberíamos analizar esas fuentes que están acá en Springer para poder entonces someter esos manuscritos y que puedan aparecer, que justamente todos los usuarios puedan entrar, consultar y descargar. Acá entonces también encontramos, podemos encontrar el contenido en Open Access en caso tal, como yo les decía, de pronto la institución no tiene suscripción a alguna área temática, algún área de conocimiento que yo necesite explorar, pues entonces también podemos encontrar contenido en Open Access. Por supuesto va a ser más reducido, pero igual tenemos esta facilidad dentro de Springer. Acá directamente ya publicar con ellos y hacer el seguimiento, pues, y el rastreo de la investigación. Entonces acá también, ¿qué vamos a poder hacer? Nosotros vamos a poder encontrar como los artículos y los journals más destacados, los que de acuerdo a todo ese tráfico, a toda esa consulta, a ese momento en el que está justamente la investigación, pues entonces nosotros vamos a poder directamente desde acá, si estamos haciendo una exploración. Recuerden que nosotros podemos hacer búsqueda, pero también podemos empezar a explorar cuando todavía no tenemos claridad sobre qué es lo que necesitamos exactamente, cuando apenas estoy empezando a definir cuál es mi área en la cual yo me voy a especificar o me voy a concentrar para mis trabajos o mis proyectos de investigación, pues desde acá Springer también nos ayuda resaltando cuáles son esos artículos y revistas destacados. Yo puedo hacer entonces también búsqueda por áreas de conocimiento o conocer ya más en detalle sobre Springer. Entonces acá también vamos a poder ver el Call for Papers, muy importante, y es que ustedes tengan en cuenta cuáles son esas revistas que están recibiendo, que están en este momento en proceso de apertura para que sometamos esos manuscritos, los tiempos. Entonces, desde acá, justamente esas revistas que más se destacan, vamos a poder ver el tiempo límite para el sometimiento de esos manuscritos y empezar pues como a verlo. También entonces les contaba que los artículos más destacados, entonces poder ver esas tendencias en investigación desde cuáles son esos artículos
Acá de manera general vemos que, por ejemplo, está justamente en una fuente que es de medicina, otra que seguramente será de comercio. Acá, por ejemplo, vemos algo que seguramente está relacionado con energía. Entonces, desde acá es independiente del área de conocimiento. Lo que está acá principalmente mostrando es esos artículos que más están destacando de acuerdo a esas tendencias de investigación que se están analizando. Entonces, yo desde acá incluso también podría entrar a revisar y mirar para hacerme una idea de qué es lo que se está consultando, pero también finalmente qué es lo que se está produciendo. Y nuevamente, entonces acá puedo hacer, digamos, como esa búsqueda. Acá, por supuesto, en Springer vamos a poder ver las métricas asociadas con los documentos y con las fuentes. Entonces, con base en el análisis que yo haga de las métricas, también voy a poder tomar esas decisiones y definitivamente decir publico en esta revista y no o someto más bien mi manuscrito para que sea publicado en esta revista y no en esta otra. Y por supuesto, entonces también lo que les contaba de las áreas de conocimiento. Yo ya me puedo enfocar en una área específica y hacer la búsqueda para tener un filtro directamente, o si yo quiero hacerlo de manera transversal mi búsqueda, porque también quiero ver en otras áreas de lo que yo estoy trabajando, cómo lo han venido abordando, pues es posible hacerlo. ¿Listo? Entonces acá también nuevamente voy a poder encontrar los libros más destacados. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar en esta nueva interfaz. Ya vamos a entrar a hacer justamente una búsqueda que es lo que nos llama y nos trae pues como tema principal en el espacio que tenemos hoy. Entonces, por eso primero quería que la miráramos, que nos empezáramos a familiarizar con ella, pues porque finalmente el cambio es pensado también en el usuario y en que sea mucho más intuitivo y visualmente más agradable de explorar y navegar. Entonces, desde acá, si hay alguna pregunta, justamente de pronto algo que hayan antes explorado y que ya no lo estén encontrando acá, pues adelante nos pueden levantar la mano para poder resolver cualquier duda que tengan. ¿Listo? Entonces, desde acá, ahora sí, lo que vamos a ver. Entonces, si yo justamente voy a hacer una búsqueda y quiero que esa búsqueda sea efectiva, pues yo sí o sí debo contemplar dos elementos claves para que esa búsqueda, no solamente en Springer, sino en cualquier base de datos, pues sea mucho más efectiva. Entonces, por eso es que este proceso, pues lo hemos venido trabajando justamente con estas plataformas para poder llegar a resultados mucho más acotados y que no nos perdamos o también nos desilusionemos cuando los resultados que nos arrojen no sean los que estamos esperando, pero es porque yo tampoco sé darle la indicación a la plataforma, yo tampoco estoy de una manera correcta, de una manera sistemática y asertiva, pues pudiendo darle como la información adecuada para que efectivamente me arrojen los resultados que sean pertinentes. Entonces, por eso vamos a trabajar, como les decía, estos dos elementos y también les voy a compartir en el chat dos links que justamente es importante que a medida que vayamos avanzando, pues ustedes también vayan explorando los links para que podamos entonces ir trabajando e ir, digamos, como incorporando lo que vamos viendo. Entonces, lo primero es que yo sí o sí debo tener la claridad de cuáles van a ser las palabras claves que yo voy a incorporar en este motorcito de búsqueda que tiene Springer. ¿A qué me refiero yo con palabra clave? Y nuevamente, yo sé que hay personas que seguro ya son bastante ágiles en entender muy bien este tema de palabras claves, en definirlas, pero pues vamos a partir justamente del hecho que les contaba al inicio, de que muchas de las personas que nos acompañan pues apenas están familiarizando con esta plataforma. Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Qué definimos nosotros como una palabra clave? Entonces, una palabra clave va a estar compuesta por uno o más términos que refieren a un concepto de manera inequívoca. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en esta nubecita de palabras vemos la palabra adicción y vemos la palabra drogas. Entonces, en este caso, adicción puede ser una palabra clave y drogas puede ser otra, pero puede que de cara al contexto, de acuerdo a lo que yo estoy buscando, lo que efectivamente me va a definir una palabra clave a mí dentro de mi investigación va a ser la combinación de estos dos términos, es decir, adicción a drogas.
porque en adicción puede que me salga otro tipo de adicciones que no necesariamente sean las drogas. Y cuando yo hable de drogas solita como palabra única clave, puede que me refiera diferentes enfoques desde las drogas, no sé, por ejemplo, su composición, no sé, de cara a la producción, a nuevas tecnologías, por ejemplo, para manufactura, en fin. Entonces, por eso es que yo justamente dentro del contexto que tenga, sí o sí debo de establecer muy bien cómo va a ser esa palabra o esa palabra a qué me va a referir inequívocamente. Entonces, en este caso, pues, si yo quiero establecer y quiero hacer una consulta para encontrar información relevante sobre la adicción a las drogas, pues entonces no voy a tomar esos dos conceptos de manera aislada, sino que los voy a tomar de manera conjunta como un solo término. Y así es como yo tengo una palabra clave, ¿cierto? En este caso y con este ejemplo, digamos como que así rápido que estamos haciendo. Entonces allí, esta palabra en este caso, pues va a ser drug addiction y no va a ser cada una por separado lo que voy a incorporar como una palabra clave. Acá, ¿qué es lo más importante? Es que ese concepto refiera de manera inequívoca justamente a lo que yo estoy trabajando. Entonces, por eso es que es muy importante que sigamos el proceso que les voy a mostrar para hacer la validación de las palabras claves, para poder decir que efectivamente esa palabra sí es la que yo estoy buscando de acuerdo a su significado. Y por otro lado, entonces tenemos un elemento que son los operadores booleanos. Entonces, estos operadores booleanos pues son un término que justamente establece relación entre dos o más palabras claves. Entonces, por eso acá les traigo pues como esta imagen de conjunto, pues porque justamente estos operadores booleanos vienen de la teoría de conjuntos. Acá no encuentro el puntero. Bueno, quería acá mostrarles el punterito, no lo encuentro, pero bueno. Entonces, justamente que yo pueda, con estas palabras claves que yo estoy definiendo, identificar sus sinónimos, identificar sus antónimos, identificar, por ejemplo, palabras que pueden tener significados similares, pero que yo no necesariamente los quiero incorporar dentro de mi ecuación porque podría traerme resultados, justamente resultados como sesgados o enfocados hacia una orientación que no es la de mi investigación. Entonces, desde allí tener la claridad de cuáles van a ser esas palabras y yo cómo las voy a relacionar con estos operadores booleanos. Entonces, ahorita justo en el ejemplo que vamos a ver, pues vamos a identificar cuándo utilizar los tres operadores booleanos que más comúnmente trabajamos, que son el AND o I, OR o y el and not o el not, ¿cierto? Como que vamos a poder identificar cada uno de estos y cuándo los voy a utilizar. Entonces, para esto, pues lo primero es que vamos a trabajar justo sobre esa definición de las palabras claves. Y para ello, pues nosotros, como les contaba, para estas herramientas de acceso a texto completo, pues sugerimos un proceso que nos ayude a definir muy bien esa estrategia de búsqueda para luego irnos a la plataforma. Entonces, antes de iniciar, lo primero es que nosotros necesitamos comprender muy bien esa necesidad de información. Yo necesito entender qué es lo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces, con esa necesidad de información, puede que yo, por ejemplo, necesite identificar tesis, por ejemplo, que trabajen en el tema en el que yo estoy trabajando. Entonces, listo, yo me voy a preguntar, ¿Springer es una plataforma en la que yo voy a poder acceder a contenido de tesis? Si todavía no lo sé, pues ahorita lo vamos a ver, pero pues por eso es muy importante también comprender esa necesidad de información. ¿Yo qué estoy necesitando? Ah, no, resulta que yo lo que necesito es definir muy bien unos conceptos, establecer muy bien esas bases teóricas y poder entrar a comprender muy bien su definición, cómo se construye la definición, cuáles son esas bases que sustentan la definición. Y pues esto principalmente yo lo voy a encontrar es en libros, yo no lo voy a encontrar generalmente en artículos, sino que allá la fuente de información, la fuente de consulta que yo debería establecer serían específicamente libros, no revistas. En el caso de que yo justo quiera estar actualizado, en el que yo quiera comprender, no sé, por ejemplo, cuáles son las últimas técnicas o tecnologías, que es el ejemplo que vamos a abordar.
de impresión 3D en el sector de la construcción. Entonces eso yo sí lo puedo encontrar justamente en revistas en donde los investigadores están publicando esos avances, esos hallazgos y donde yo día a día me puedo mantener entonces también informado de lo que viene justamente avanzando en este tema. Entonces ahí lo primero pues es como tener claridad sobre eso. Identificar esas necesidades implícitas, es decir, yo qué necesito justamente para poder llegar a ese resultado. Entonces, muchas veces lo que pasa es que dejamos de lado, por ejemplo, el contexto. Nosotros cuando hacemos una búsqueda, sí o sí necesitamos establecer muy bien cuál es ese contexto bajo el cual yo estoy trabajando. Entonces, puede que con este tema de impresión 3D o manufactura aditiva, me encuentre muchas respuestas de cara, no sé, por ejemplo, al tema al área de odontología o al área de medicina. Pero hay una necesidad implícita y es que yo lo estoy trabajando es en el sector de la construcción. Entonces yo también desde allí tengo que tener la claridad de cuál es ese contexto bajo el cual yo voy a abordar mi ecuación o mis palabras para poder entonces evitar esos resultados sesgados. O puede que, por el contrario, yo quiera identificar cómo han venido trabajando la impresión 3D o la manufactura adictiva en otros sectores para saber si eso yo lo puedo extrapolar a mi investigación o yo lo puedo extrapolar a mi contexto. Si, por ejemplo, aplica que yo identifique buenas prácticas o tenga, por ejemplo, un caso de lecciones aprendidas de lo que ya ha pasado en otro sector, fracasos y victorias de otros sectores, por ejemplo, con el uso de esta tecnología y que yo lo pueda entonces también extrapolar a mi contexto. Eso también es posible. Pero por eso es muy importante justamente comprender esa necesidad de información e identificar las necesidades implícitas dentro de mi proceso de investigación. Elegir el recurso y el método de búsqueda, entonces esto va muy ligado con la primera, que si yo justamente lo que quiero es empezar a hacer un análisis, por ejemplo, de tendencias y yo necesito entonces identificar gráficamente cómo se vienen comportando esas tendencias de investigación en todo el tema de manufactura aditiva, por ejemplo, en el sector de la construcción, qué tecnologías y qué técnicas. Springer seguramente no va a ser esa herramienta, pues porque no me ofrece ese tipo de recursos. Pero si yo, por el contrario, lo que necesito es analizar, leer en detalle todas las construcciones que se han hecho, toda la información que se ha logrado establecer y consolidar en esos documentos que ya justamente surtieron todo este proceso de investigación, ya tienen unos resultados, unas conclusiones e incluso pues como también unas recomendaciones o una necesidad de cierre de brecha, también desde lo que ellos lograron identificar, pues entonces yo con la lectura, con el acceso a Springer como un recurso donde yo puedo tener toda la información completa, todo el contenido completo, pues entonces sí puede ser ese recurso. Entonces eso es lo primero. Yo debo establecer justamente esa necesidad de esa información, las necesidades implícitas y también cuál va a ser ese recurso. Y en el método de búsqueda, entonces, por eso vamos a irnos justamente en este proceso para poder tener un método más acertado. Desde allí, entonces, muchas veces una de las frustraciones grandes, pues es que nosotros nos vamos de pronto ahí sin análisis a incorporar palabras claves y nos encontramos con un volumen bastante alto de información que nos arroja la plataforma y que no está siendo muy acotado de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, a veces incluso lo que hacemos es que nos vamos a Google y buscamos desde allí entonces cualquier información que sea mucho más fácil justamente pues como de digerir. Acá, ¿por qué nosotros estamos utilizando una plataforma como Springer? Pues justo por lo que les mencionaba al inicio, porque es información que tiene un proceso de evaluación bastante riguroso. Son revistas, son libros que dentro de todo ese proceso editorial que tienen, pues han llevado a cabo este proceso de evaluación con pares que justamente son idóneos para el área de conocimiento que se está evaluando y que yo voy a tener la tranquilidad de que es información que está sustentada teóricamente, que tiene unas bases científicas sólidas y que yo puedo de manera, digamos, como que tranquila poder acceder a esta información, pero también utilizarla como referencia y como base dentro de mi proceso de investigación.
Luego entonces yo hacer esto y tener también como lo que nosotros llamamos una microcultura, es decir, puede que justamente yo sí necesite a Google, por ejemplo, para entender un concepto, pero para entenderlo, ¿cierto? No para incorporar, por ejemplo, esa definición desde Google, sino más bien como para entenderlo, para tener esta microcultura y con base en eso entonces saber hacia dónde yo me voy a orientar con estas palabras. Entonces puede que sí, Google lo utilice acá como una herramienta que me ayude justamente a hacer ese proceso de microcultura, pero que ya entonces voy a irme a otras herramientas ya y sí especializadas, herramientas mucho más idóneas para seguir a cabo el proceso desde lo que sé. Entonces, si yo acá en esta partecita justamente voy a acá ampliar un poquito, acá. Entonces acá yo tengo esta información, yo tengo acá esta ecuación que ya previamente establecí pues para el ejercicio que vamos a hacer, pero que nos va a servir ahí para empezar a acotar muy bien lo que estamos necesitando. Entonces lo primero es que yo dentro de este proceso que justamente les sugiero acá es definir la pregunta que voy a resolver. ¿Qué pregunta yo voy a entrar a resolver? Y por tanto, ¿cuáles van a ser las palabras que yo voy a identificar para que a través de los resultados que obtenga, pues me ayuden a resolver esa pregunta? En el caso del ejemplo, yo les decía ahorita, pues yo necesito identificar cuáles son esas técnicas o esas tecnologías. Acá miren que en este caso, por ejemplo, para mi ejercicio, yo estoy tomando técnicas y tecnologías como sinónimos, pero puede que para otros contextos y para otros ejercicios sean conceptos que se deban trabajar independiente, ¿cierto? Que yo no los tome, perdón, como sinónimos, sino que incluso, por ejemplo, yo los excluya y solamente utilice la palabra tecnología o solo las palabras técnicas. Eso de que va a depender nuevamente justo de ese primer proceso inicial que yo hice y es de entender muy bien, de analizar muy bien cuáles son mis necesidades y hacia dónde va a apuntar o hacia dónde apunta, perdón, mi requerimiento. Entonces, en este caso, como en mi contexto, yo voy a asumir que yo necesito identificar técnicas o tecnologías que se estén utilizando justamente en todo lo que tiene que ver con impresión 3D en el sector de la construcción o en construcción. Entonces, esa es mi pregunta. Yo voy a empezar, voy a identificar qué técnicas y tecnologías en impresión 3D se están empleando pues para el sector de la construcción. Entonces, esa va a ser mi pregunta a resolver. Cuando yo tengo establecida esa pregunta, recuerden que yo puedo tener múltiples preguntas para diferentes partes de mi investigación, ¿cierto? Yo, por supuesto, voy a partir de una pregunta o de una pregunta de investigación, una gran pregunta de investigación, pero yo dentro de mi proceso sí me voy a plantear preguntas o pequeñas preguntas, preguntas un poco más específicas que me ayuden a dar respuestas a puntos ya más detallados. Entonces, para este caso, una de las partecitas dentro de mi proceso es identificar estas técnicas y estas tecnologías. Esa va a ser mi pregunta, pero puede que la pregunta superior, la pregunta que justamente yo voy a entrar a resolver desde mi objetivo general, por ejemplo, sea, por supuesto, más amplia y que esta sea solo una partecita de ese proceso que yo voy a llevar acá. Entonces, solo para esta partecita del proceso, pues yo voy a establecer esa pregunta de investigación. Luego, a partir de allí, entonces yo voy a identificar estas palabras claves. En el caso y en este ejercicio, por ejemplo, que tenemos acá, entonces yo inicialmente partí de impresión 3D. Este era el concepto inicial que yo estaba teniendo. Acá lo voy a subrayar y ya les voy a mostrar cómo llegué a estos otros sinónimos, ¿cierto? Porque nuevamente vamos, hay personas que seguramente acá ya tienen mucha claridad de cuáles son los sinónimos de las palabras claves que ustedes están trabajando, pero puede que otros no, o puede que lo trabajen de una forma distinta. Acá les vamos a mostrar una forma. Ustedes, por supuesto, pueden abrir los micrófonos, levantar la manito y contarnos cómo lo hacen ustedes para identificar, por ejemplo, sinónimos o para identificar incluso antónimos o conceptos que puedan ser confundidos desde el uso, por ejemplo, que se les dé a ese concepto dentro de un contexto en particular. Entonces, inicialmente, dentro de esa pregunta, pues partí de 3D, impresión 3D,
Partí, por supuesto, como palabra clave de la palabra construcción y yo había partido de técnicas, ¿cierto? Entonces acá estas eran mis palabras. Entonces, con esa pregunta que yo planteé, pues estas eran inicialmente las palabras claves que yo tenía. Luego, entonces, si yo sigo con el proceso, ya identifiqué, digamos, esas palabras. Ahora yo las voy a analizar. Muy importante, y esto puede sonar, digamos, un poco bobo, pero sí es muy importante que nosotros hagamos un análisis detallado de esas palabras claves. ¿Por qué? Porque gracias al análisis detallado de las palabras claves, es que yo justo me voy a encontrar con sinónimos, me voy a encontrar con antónimos, me voy a encontrar con conceptos relacionados o me voy a encontrar incluso con otras perspectivas. Voy a poder entonces incluso validar nuevos puntos de partida, como bien lo mencionamos en el punto 6. Entonces, para yo analizar esas palabras, yo parto de 3 preguntas y las preguntas son, ¿ese concepto se refiere de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando? Entonces, desde acá, justamente, si yo digo impresión 3D, yo cuando menciono el concepto impresión 3D de manera inequívoca, yo sé a qué se refiere. Entonces, desde allí, si la palabra sí, pues entonces lo voy a contemplar justamente como esta palabra clave. Pero si la palabra es no, entonces ahí es donde yo debo empezar justamente a analizar o a descartar palabras. Entonces, justo con la palabra técnicas o tecnologías nos pasa mucho. A veces estas palabritas puede que sí sean una palabra clave dentro de mi contexto o puede que no. Eso nuevamente de qué va a depender, pues de lo que yo esté analizando y también del conocimiento que yo vaya teniendo del tema que estoy abordando. Entonces resulta que yo acá entonces tengo 3D printing y miren que acá hay otra forma en la ecuación que yo tengo de ponerlo no en el numerito y la letra, sino de ponerlo en las palabras, 3D printing, ¿cierto? Entonces acá las palabras claves yo también las debo analizar, que es el punto justamente o la forma o la pregunta que tenemos acá, que si es la única forma de decirlo. Entonces miren, resulta que no, yo 3D printing pues lo voy a decir como 3D printing o como 3D printing. Esto ya les voy a mostrar una de las formas justamente que nosotros tenemos para poder identificarlo. Pero sí es muy importante que esta palabrita, pues justamente la vayamos analizando de cara a estas preguntitas y a estos lineamientos que tenemos acá. Entonces, que yo pueda analizar en contexto y cambio de perspectiva. Es decir, que yo efectivamente pueda decir que esa palabra sí refiere inequívocamente y sí quiere decir lo que yo estoy buscando desde la definición bajo el contexto que estoy trabajando y que efectivamente no va a haber un cambio de perspectiva desde allí. Y que si hay un cambio de perspectiva, pues entonces yo debo analizarlo de cara a esta información. Entonces yo analizo esas palabras claves haciéndome estas preguntitas y luego entro a validar esas palabras claves. ¿Yo cómo las voy a validar? Entonces es muy importante que ustedes también tengan la claridad de, por ejemplo, a qué tesauros van a ir a consultar dependiendo del área de conocimiento. Yo les voy a mostrar una herramienta, muchos de ustedes seguro utilizan tesauros de la UNESCO, de IEEE, por ejemplo, o de Agroboc. Cada uno, el llamado también es a que dependiendo del área de conocimiento en el que estén trabajando, pues justamente puedan identificar esos tesauros para que hagan una búsqueda mucho más efectiva y una definición mucho más clara de las palabras clave. Recuerden que no es lo mismo cuando yo como autor de manera subjetiva establezco unas palabras claves para mi documento. Cuando yo someto mi manuscrito, por ejemplo, y referencio unas palabras claves, esas palabras muchas veces pues yo las refiero de manera subjetiva. ¿A qué me refiero con de manera subjetiva? Por ejemplo, puede que yo haya puesto en esa palabra clave la palabra three-dimensional printing y yo estoy acostumbrada a llamarlo así. Esa es mi forma subjetiva de hacerlo. Pero resulta que ya vimos ahí en ese ejemplito que hay otras formas de hacerlo. Entonces, por eso es que estas palabras claves del autor, pues necesariamente se dan de cara también al lenguaje que el autor o los autores manejen. Mientras que los tesauros sí son este set de palabras que está normalizado de acuerdo a su definición en el contexto que se está trabajando. Entonces, por eso la invitación a que cada uno de ustedes pueda identificar. Acá vamos a tener una herramienta
Y es esta herramienta, ya les voy a dejar por acá también el link, se los voy a copiar en un momentico en el chat. Y es una herramienta que nos va a ayudar justamente y es gratuita, o sea, acá no tenemos que tener ninguna suscripción a Science para nada, pero que nos va a ayudar a validar esas palabras. Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a traer esta palabrita que tenía por acá y era la de Three Dimensional Printing. Entonces, yo me la voy a traer y la voy a validar acá. ¿Qué me permite justamente Science Direct Topics? Me permite encontrar la definición de unos conceptos y son definiciones y conceptos que están normalizados de acuerdo a las áreas de conocimiento y de acuerdo también a los contextos en los que se están trabajando. Entonces yo podría buscarlo acá de acuerdo a un área específica o lo puedo buscar para todas las áreas. Entonces yo lo voy a buscar acá de manera general para todas las áreas. Lo busco acá. Entonces, miren, resulta que justamente me está diciendo, encontré three-dimensional printings en diferentes áreas, o sea, este mismo concepto se utiliza en bioquímica, genética y biología molecular, pero también en inmunología y microbiología, en ciencias de los materiales y en enfermería y profesiones de salud. Como yo estoy trabajando en el tema de construcción o en el enfoque o en la industria de construcción, pues entonces yo me voy a ir para el three-dimensional printing, pero en ciencias de los materiales. ¿Y qué me voy a encontrar también? Entonces me voy a encontrar, por ejemplo, conceptos relacionados. Entonces, por ejemplo, en ciencias de los materiales también hay un concepto que es 3D bioprinting. Si yo, por ejemplo, quiero entrar a analizar este concepto porque antes no lo había identificado, porque antes no lo había visto, pues entonces le puedo dar clic acá y miren que también me va a dar unos sinónimos. Entonces yo le voy a decir Three-Dimensional Printing en ciencia de los materiales. Acá, ¿qué va a pasar? Él me va a traer la definición, me va a decir justamente a qué se refiere ese concepto y me va a hablar de otros conceptos relacionados. Esos conceptos relacionados son bien importantes que los tengamos en cuenta porque también me está diciendo que de acuerdo a otras investigaciones que se han hecho, pues entonces hay unos conceptos que también se están trabajando cuando se habla de three-dimensional printing. Entonces, muy importante justo desde acá. Miren que entonces yo bajo para ver justo cuáles son esas referencias que me está trayendo y los documentos en donde los está consultando. Entonces, miren que yo acá justamente veo el tema de additive manufacturing, manufactura aditiva. Ah, bueno, entonces si este concepto de three-dimensional printing es el que yo estoy buscando, pero resulta que es que también lo están mencionando de otra forma. Hay otra forma de decirlo. Entonces, devolvámonos acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando las palabras y nos estamos encontrando con que 3D printing y three-dimensional printing no es la única forma de decirlo. Resulta que también hay otra forma y es additive manufacturing. Entonces yo encuentro otro concepto que es un sinónimo y que debo incorporar dentro de mi palabra. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Validando mis palabras claves, pero también encontrando justamente otras palabras que lleven a ese mismo concepto, pero de una forma distinta. Entonces, luego de yo hacerle el análisis, yo por supuesto tengo que leer muy bien esta información, tengo que entender muy bien a qué se está refiriendo. Miren que acá incluso las definiciones nos las está dando desde libros. Yo les contaba al inicio, si mi enfoque va a ser entonces identificar cuál es la definición, cuáles son las bases teóricas para una definición, pues entonces yo principalmente me voy a ir a libros, que es lo que normalmente no pasa en revistas. En los artículos de revistas yo normalmente no me encuentro con la definición como tal de todos los conceptos. Puede que una que otra definición que sea clave y súper estratégica, sí, pero pues los libros son los llamados a consultar cuando quiero ver esa definición. Acá entonces miren que también encuentro 3D printing y bueno, así lo puedo hacer pues como para cada una de esas palabras. Y acá me dice justamente de dónde me está tomando esta definición. Por supuesto, acá, como pueden ver, hay otras definiciones y yo desde acá lo puedo citar directamente para llevarlo entonces, por ejemplo, a mi trabajo, pero pues también para hacer la validación. Entonces, esta es una forma de hacerlo y es cuando de pronto yo quiero ver cómo ese otro concepto, cómo este concepto que yo estoy trabajando se está, por ejemplo, utilizando o en qué otras áreas de conocimiento se está utilizando. Si yo lo quiero ver directamente, por ejemplo, en ingeniería, entonces yo le voy a dar aquí Three-Dimensional Printing para que ya solamente en ingeniería me lo muestre. Entonces me dice, no, en ingeniería no me está apareciendo.
Entonces yo me voy a devolver y voy a buscarlo justamente en otra ciencia. Entonces, recuerden que vimos que en ciencia de los materiales sí estaba. Recuerden que en ingeniería no nos aparecía, pero para ciencias de los materiales sí. Entonces acá me dice, listo, mire, yo acá justamente estoy viendo y sí aparece Three Dimensional Printing. Entonces acá pues nuevamente me va a llevar a lo mismo. Entonces como dos formas distintas de abordarlo, ya sea de manera general para todas las áreas o cuando ya conozco de manera específica un área y ya quiero encontrar esa definición. Entonces esta es una herramienta para poder validar esas palabras. Como les decía, ustedes deben identificar muy bien cuáles son esas herramientas de acuerdo a sus áreas de conocimiento. Les muestro esta porque es transversal para las diferentes áreas de conocimiento que podemos trabajar. Entonces, desde acá, esta herramienta me va a permitir justamente validar las palabras clave. Yo una a una debo validarlas, una a una. Recuerden, yo sí o sí necesito hacer todo este proceso con cada una de mis palabras y puede que este resulte un poquito tedioso, pero créanme que es una forma supremamente asertiva de poder establecer que los resultados que yo voy a tener efectivamente sí le apuntan a lo que yo estoy buscando y no me voy a tomar todo el tiempo del mundo, me voy a sentir frustrado cuando tenga resultados que no voy a encontrar. Entonces, una vez validando esas palabras claves, ya me voy a ir a construir esa estrategia de búsqueda. Entonces, acá pues yo justamente ya tengo mi estrategia, pero, bueno, acá por supuesto incorporé el otro concepto que encontramos y de manera similar hice lo mismo para esta otra palabra, que en este caso es técnicas y tecnologías. Como les dije, muy importante que ustedes validen cada una de ellas. Acá entonces yo les voy a mostrar justamente una herramienta que también les voy a compartir el enlace para que ustedes la puedan descargar, para que puedan construir sus ecuaciones. Muy importante es que la utilicen para inicialmente pues empezar a trabajar, pero pues la invitación también es a que no dependan de esta herramienta, sino que ustedes puedan con base en lo que vienen trabajando, pues entonces ya establecer sus ecuaciones sin necesidad de ninguna herramienta adicional. Entonces, como acá yo tengo esta herramienta, espérenme que acá ya la tenía justamente con el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, miren, yo puse los tres conceptos que les había dicho, las tres palabras claves que les había mencionado. Three-Dimensional Printing Construction Techniques. Entonces, lo que va a hacer este documento es que me va a ayudar a armar mi ecuación de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda me la va a ayudar a definir. Entonces, acá pongo las palabritas, acá entonces, un máximo de 10 palabras y también les damos unos tips para que ustedes tengan en cuenta. Lo mismo, si las palabras se componen, lo que les decía ahorita, de más de dos conceptos, si es una palabra, pues pónganla entre comillas para poder tenerla como una palabra clave y acá tenemos pues como también esa información. Acá al momento, por ejemplo, lo que él hace es del tema de sinónimos. Entonces recuerden, yo acá lo que hice fue que él se está trayendo las palabritas claves y yo le empecé a incorporar los sinónimos. Entonces acá estas palabras yo le incorporé los sinónimos y miren que la acá ya automáticamente me va a dar el OR, que el operador booleano OR yo lo utilizo es cuando quiero que me traiga una palabra u otra, un resultado, perdón, con una palabra u otra. Y el AND, por supuesto, cuando quiero que todas esas palabras aparezcan dentro de mi resultado. Entonces, él me la va a ayudar a construir. Cuando yo de pronto identifique también una palabra que quiero que me excluya, entonces, no sé, por ejemplo, acá voy a decir dentistry, porque puede que mucha de la información que me aparezca sea relacionada con odontología. Entonces, mire que él directamente me pone la not dentistry, es decir, que me excluya ese concepto de odontología, ¿cierto? Entonces, desde allí, por eso les digo, ya les voy a copiar el link para que puedan descargarlo y puedan entonces hacer mucho más efectivas esas ecuaciones de búsqueda con base en el análisis que estamos estableciendo en este momento. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya tenga esta ecuación, pues entonces ahí sí me voy a ir a la plataforma para poder hacer la búsqueda. Entonces yo me voy a ir acá y le voy a dar copiar. Entonces yo le voy a dar copiar y le voy a dar buscar. Entonces la invitación, como les decía, es a que ustedes puedan hacerlo, a que puedan validar cada una de estas palabras. Así con la validación ustedes también van a encontrar enfoques distintos. Van a encontrar otra información que seguramente no habían tenido en cuenta y que por la misma naturaleza, pues como de lo que ustedes habían venido trabajando, las perspectivas, pues no lo habían podido identificar.
Acá espérenme que no sé por qué no me está buscando la ecuación. Ya vamos a ver si de pronto hay algo mal. Listo, ahora sí, no sé por qué no me la había tomado. Entonces, bueno, acá yo incorporé mi ecuación y vemos que, por ejemplo, yo tengo más de 10.000 resultados. Entonces, ¿qué voy a utilizar o qué voy a hacer? ¿En qué me voy a apoyar yo de Springer para poder acotar mucho más estos resultados? En los filtros. Yo acá tengo filtros que me llevan a tipo de contenido, también la fecha de publicación, el idioma. Yo puedo incluso customizar esas fechas de publicaciones. Yo le puedo decir, no, puede ser de 2022, por ejemplo, a 2012. Bueno, yo establecer ya las disciplinas, muy importante. Uno de los filtros que más nos ayudan a acotar y hacer estas búsquedas mucho más efectivas también son poder utilizar el filtro de disciplinas o incluso de subdisciplinas y poder entonces con base en eso acotar muchísimo más la búsqueda. Entonces desde acá, como yo estoy trabajando y me interesa el tema de ingeniería y también de ciencia de los materiales, entonces yo le voy a decir acá que estos dos. Pero resulta que no, solamente ciencia de los materiales para que sea mucho más específico. Entonces yo le voy a decir que por favor me aplique el filtro y que solamente esos documentos que estén publicados en revistas o en libros, pues que justamente estén categorizados dentro de ciencias de los materiales. Entonces yo le voy a ir a seleccionar, pero resulta que también hay algo importante y es que yo no quiero que me traiga artículos o capítulos de libro, no quiero que me traiga documentos de conferencia, yo solamente quiero que me muestre artículos de investigación. Entonces acá ya voy a filtrar y pues voy a tener acá un filtro adicional que son artículos de investigación. Entonces le voy a decir que por favor con estos dos filtros pues me actualice los resultados. Y para estos dos filtros, entonces ya pasé de tener más de 10.000 resultados a tener 677 resultados. Acá que es importante también, yo lo puedo organizar por diferentes formas. Entonces yo lo puedo organizar por relevancia. ¿Y esta relevancia a qué se refiere? A estas palabras claves que yo incorporé acá, qué tanto se están repitiendo en el título, el resumen, en las mismas palabritas claves. Y dependiendo de qué tanto se estén repitiendo, pues entonces esos son los que me están mostrando con mayor relevancia, ¿cierto? Esa relevancia estaba dada, perdón, de cara a estos conceptos, cómo se están repitiendo en los apartados estratégicos de los documentos que se están analizando. Entonces, de ahí está la relevancia. Yo le puedo decir entonces que de los más nuevos a los más viejos o de los más viejos a los más nuevos. Resulta que para mí es importante, no por relevancia, sino por ejemplo por los más viejos a los más nuevos, porque también quiero ver entonces qué han venido citando, qué otros han venido consultando, otros investigadores han venido consultando. Entonces yo le digo que por favor me lo organice del más antiguo al más reciente. Acá, como nosotros no limitamos fecha, nosotros dejamos abierto. Entonces, miren que, por ejemplo, el más antiguo, perdón, es desde 1991. Si yo tengo una limitación y no sé, por ejemplo, mi asesor de grado o mi tutor me está diciendo solamente vamos a incorporar información de los últimos 10 años, entonces acá vamos a analizar perdón, a utilizar este filtro y le voy a poner entonces que de 2014 a 2013 mejor, a 2023. Y entonces nuevamente le voy a dar actualizar. Y ahí ya pasé 596 resultados. Entonces acá, pues como tengo del más viejo al más antiguo, pues entonces voy acá a justamente encontrar esos resultados. Entonces yo voy a abrir y ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar entonces, por supuesto, con el título de este documento. Acá me está diciendo que se trata de un artículo, me está diciendo cuál es la fuente en la que fue publicado. Muy importante es que ustedes, a medida que empiecen a identificar esos artículos o esos capítulos del libro, que ustedes o esos documentos que sean relevantes para ustedes, pues que efectivamente también empiecen a identificar cuáles son las fuentes.
porque esas fuentes ustedes también pueden generar como esas alertas para mantenerse actualizados y poder entrar a revisar de manera constante y permanente la información que se publique en ellas. Entonces yo desde acá pues voy a poder ver el nombre de la revista. Recuerden que nosotros seleccionamos ahí artículos. Esto efectivamente es un artículo. Acá me trae pues como la foto de la portada de esta revista. Y yo voy a poder ver entonces la información de cuándo fue publicada, el volumen o la información acá. Si yo quiero citar este artículo, entonces desde acá lo puedo hacer directamente. Puedo ver, por supuesto, desde el tema de la revista, entonces ver cuál es el alcance como tal de esa revista. Si yo puedo entonces someter mi manuscrito a esta revista, recuerden que esa es una de las funcionalidades que vimos justo con Springer. Entonces, si esto es de interés, si yo veo justamente que hay varios resultados de investigación que le aportan al enfoque que yo quiero, al trabajo que estoy haciendo y que se están publicando en una misma fuente, pues entonces yo debería justamente analizar muy bien esa revista, tener en cuenta qué debo establecer para que mi manuscrito sea aceptado luego de un sometimiento a esta revista. Entonces yo desde acá también puedo empezar a identificar cuáles son esas fuentes en las que potencialmente yo podría entrar a publicar mi manuscrito. Voy a ver, por supuesto, los autores, las métricas asociadas a este documento. Entonces vemos que han accedido 154 veces, lo han citado 13 veces y puedo explorar ya más en detalle las métricas. Esas métricas a qué van a hacer referencia, entonces van a estar relacionadas con vista y métricas citacionales. Entonces, desde citación, entonces yo voy a ver la métrica de cross-reference y de Web of Science. Acá es muy importante que comparemos siempre estas métricas con la misma, justamente el mismo origen. Entonces, si yo voy a tener en cuenta el de Web of Science, siempre voy a contemplar entonces esta métrica de origen de Web of Science, el de cross-reference. ¿Y esto en qué va a variar? Pues en la metodología que cada uno esté utilizando para establecer ese resultado. Y por supuesto, pues yo voy a poder ver el abstract de este documento. Como este no está en Open Access, entonces acá, pues entonces con la suscripción que yo tengo institucional, pues entonces ya voy a poder acceder a todo el texto completo de este documento. Y también entonces Springer me va a ayudar y me va a mostrar contenido relacionado, contenido similar que también está siendo visto y consultado por otros. Entonces, nuevamente, él va aprendiendo, él va generando esa recordación y va entonces identificando que las personas que han explorado este documento han explorado estos otros que está acá y por supuesto entonces me va a traer ese contenido similar para nuevamente ayudarme a tener unas búsquedas y a tener unos resultados mucho más efectivos. Y finalmente entonces voy a ver pues como las referencias que se utilizaron para poder entonces acceder a estas y mirar entonces también de pronto si esto se vuelve otra fuente de consulta, que son justamente esas referencias que se utilizaron para poder sustentar muy bien ese documento. Entonces, esto era pues como justamente lo que queríamos presentarles el día de hoy, para que ustedes puedan tener estas búsquedas mucho más efectivas desde Springer. Entonces recuerden que este proceso es un proceso sugerido. Ya les voy a copiar acá en el chat los links de los dos documentos que justamente vimos, se los voy a dar a través del chat para que ustedes entonces puedan, por un lado, descargar el archivo que les mostré para que definan muy bien su estrategia de búsqueda, esa ecuación, perdón, de búsqueda. Y por el otro lado, el link de este documento o esta ventanita, perdón, de esta herramienta que les va a permitir a ustedes validar esas palabritas clave. Entonces, si hay alguna pregunta, si tienen justamente alguna información que quieran compartirnos, que quieran resolver, pues acá estamos abiertos y con los micrófonos, pues también ustedes habilitados para que puedan hacernos las consultas. Entonces, ya les estoy compartiendo en el chat la ecuación, la matriz de ecuación de búsqueda. Porfa, sigan el proceso, porfa, valídenlo, no se queden solamente con las palabritas que ustedes consideren, sino que efectivamente vayan, valídenlas, hagan un uso adecuado justamente de los tesauros para el área de conocimiento que ustedes están trabajando. Y con eso entonces también evitamos frustraciones bastante altas al momento de esos resultados que finalmente no estén aportando al objetivo de investigación que yo tengo.
Entonces ya les compartí los dos links por el chat. Cualquier duda, por supuesto, nosotros estamos atentos. Les voy a dejar mi correo electrónico para que porfa nos cuenten y cualquier entonces necesidad que tengan al respecto, pues con gusto entramos a resolverlo. Entonces, si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para que podamos hacerla antes de retirarnos. Listo, ya les compartí también mi correo electrónico. Buenas tardes. Con respecto al video, ¿nos van a compartir, por favor? Caro. Gracias. Caro está silenciada. A ver. Sí. Listo. Bueno, justamente les quería hablar de eso. Nosotros en nuestro sitio web publiciencia.com van a poder encontrar la grabación de las diferentes sesiones formativas que tenemos nosotros. Es el último enlace que les compartí a través del chat. Entonces la invitación es a que si tienen dudas, si tienen inquietudes, pues vayan a nuestro sitio web. Aprovechen también y conozcan toda la agenda de formación que tenemos para este resto de semestre del 2024. En los próximos días van a poder encontrar la actualización para la agenda que tenemos para el segundo semestre. Nuevamente, pues la invitación es a que participen en estos espacios. Como pueden ver, son sesiones muy maravillosas. La idea es que ustedes también se apropien, pregunten todo lo que les genera inquietud. La idea es que aprendan mucho sobre estas nuevas plataformas. Por acá no me dio el enlace para que nos cuenten cómo les pareció esta sesión formativa. Entonces les voy a dejar por acá una muy pequeña encuesta. Siempre, esto es un paso para fortalecer nuestra estrategia de formación. Entonces la invitación es a que nos respondan esa preguntita de qué les gustaría que tuviéramos en estas sesiones formativas. Hemos tenido comentarios de todos, de toda envergadura, entonces es muy importante para nosotros escucharlos, leerlos y cada día fortalecer esta estrategia de formación. Entonces, pues André, como siempre, muchas gracias por estas formaciones tan valiosas que siempre nos dan. A ustedes también muchas gracias por participar en este espacio. Cualquier inquietud, como siempre, en cada sesión, detrás de estas pantallas hay un equipo maravilloso que siempre está dispuesto a acompañarlos en todo lo que necesiten. Con seguridad, si tienen alguna inquietud y no la sabemos responder, la vamos a escalar al equipo correspondiente y nunca se van a ir sin una respuesta. Entonces, si no hay más preguntas, pues desearles un feliz resto de tarde y los esperamos entonces en nuestras próximas sesiones. Que tengan un buen resto de tarde, que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego.